El 90% de las mercancías del mundo se mueven por mar. Nacimos un poco con la idea del sector marítimo, que siempre va como más atrás del resto de sectores. Un barco es un activo que igual tiene una vida útil de entre 20 y 40 años. Compras un barco hoy, lo vas a estar operando en el 2060. ¿Cuánto vale un barco? Puede oscilar desde unos 40-50 millones un barco sencillo de tamaño medianito pequeño, hasta los barcos más caros, que suelen ser los de transporte de gas. El sol en los barcos es complicado. Por mucho que cojas toda la cubierta del barco y la llenes de placas solares, como mucho vas a alimentar los sistemas auxiliares del barco. Las velas también están programadas de forma autónoma y al final ellas mismas se orientan y tal. Incluso, dado el caso que haya mucho más viento del que toca, se apagan. Están diseñadas literalmente para vientos superiores a un huracán. Ahora mismo en el mundo, mientras estamos hablando, ¿quién está navegando con vuestra vela? Ahora tenemos 9. Cuestión de un par o 3 de meses, pues seguramente se añadirán 1, 2, 3 más. Estamos creando un mercado nuevo en un sector tradicional, que lleva muchísimos años básicamente haciendo lo mismo. El año pasado hemos empezado a tener un equipo comercial ya potente. Al final son contratos complicados, son contratos... Esta semana hemos empezado con uno que, claro, son 12 barcos, 5 o 6 velas por cada uno, con lo cual son 5 o 6 millones por barco, 12 barcos, pues echa cuenta. O sea, son contratos, no se cierran en 2 o 3 meses. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con José Miguel de Bound for Blue. Bound for Blue. Check. Con un 4. Con un 4. Bound for Blue hace velas. Sí, velas para barcos barcos muy grandes. Para la gente que nos escucha, que normalmente oye hablar de tecnología, de software y tal, dice, oye, esta gente ahora hoy habla de velas. Pero no son velas normales de un velero, ¿no? Son velas muy, muy peculiares. Explíquenos qué es Bound for Blue. Vale, pues son velas... Nacimos un poco con la idea del sector marítimo, que siempre va como más atrás del resto de sectores. Si ves el sector de la automoción, ¿no? Ya hay coches eléctricos, descarbonización y tal. Y en la sociedad en general también pasa, pero el sector marítimo, como siempre, va como un poquito atrás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que los cambios, la propia inercia del sector, pues hace que los cambios sean como mucho más lentos, ¿no? Piensa que un barco es un activo que igual tiene una vida útil de entre 20 y 40 años. Yeah. Compras un barco hoy, lo vas a estar operando en el 2060. Entonces es un sector que meter cambios pues es un poquito más lento, ¿no? Cuesta un poquito más. Entonces un poco la idea era eso, ¿no? Decir, ostras, hay un margen enorme de mejora aquí, seguimos quemando combustible como hace 50 años, igual, literalmente igual, y hay un margen enorme aquí para reducir el consumo y reducir las emisiones. Pues vamos y gran allá, parte ¿no? de las mercancías del mundo... El 90% de las mercancías del mundo se mueven por barco. Y además no se mueven... No sé por qué la gente suele pensar que se mueven con contenedores, en los portacontenedores, y no. ¿Ah, no? El número de barcos en el mundo, si coges de cada 100 barcos, portacontenedores igual son 12 o 13, no más. ¿Y los otros? El 75% son graneleros y tanqueros, o sea, carga a granel, seca, o como grano, o café, o líquido. Pues productos químicos, petróleo y tal. El mundo se mueve a granel y por barco. ¿Ah, sí? Sí. No en contenedores. Vale. ¿Y vosotros ayudáis a todos estos grandes cargueros a ser más eficientes? A ser más eficientes, a reducir el consumo, y si reduces un 20% el consumo de combustible, pues las emisiones también las reduces un 20%. Con velas. Sois una compañía de deep tech, podríamos decir, ¿no? Sí. Que desarrolla un hardware, ¿no? Que lleváis 10 años desarrollando, más de 10, 11 este año, Casi ¿no? 11, sí. Desarrollando un hardware. Lleváis mucho tiempo en el periodo de investigación y ahora recientemente estáis empezando a facturar y muchísimo. Hemos arrancado la comercialización, empezó, digamos, los primeros contratos ya como tal comerciales en el 2024 y los entregamos el año pasado. Y alguno este año. ¿Habéis levantado unos 70 millones de euros? En total, sí, más o menos. Unos 70 millones entre capital y algo de deuda, y casi el 90 y tantos % debe ser capital. Sí. Oye, déjame empezar con el por qué. ¿Por qué os metéis en eso? Realmente la historia empezó bastante antes, en el 2006 o 2007, que estábamos en la universidad y empezó un poco viendo la tele con mi padre. De hecho, mi padre está con nosotros también en la empresa. Sí, está con nosotros. ¿Sois tres fundadores? Somos 3, sí. Pero mi padre también está ya casi con... Bueno, no, y sin el casi, ya con 70 años, pero sigue estando ahí también. Y fue un poco...
viendo la tele realmente, ¿no? Vimos un documental de estos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el típico de megaestructuras, ¿no? De cómo hacen las cosas enormes, ¿no? Y era un barco, la construcción de un barco, ya ni me acuerdo, no sé si era en Corea, en Japón o no sé dónde, ¿no? Y al final lo que veías es, hostia, llevamos aquí estos megabarcos que solo son capaces de moverse quemando combustible y el viento está ahí, es gratis, es ilimitado y hace... Pues igual 5.000 años que estamos utilizando el viento para mover cosas con los barcos. Es que hace muchísimo tiempo y ahora está ahí y nadie lo está utilizando, ¿no? Pues vamos a intentar a ver si podemos utilizarlo. Y de ahí, pues bueno... La típica conversación que tienes con tu padre mientras miras la tele. Absurda, viendo la tele, sí. Y de ahí, pues bueno, nos fuimos liando. Pero tu padre ¿a qué se dedica o qué se dedicaba? Tenía una empresa de maquinaria industrial pequeña, una empresa pequeña de hacer sobre todo máquinas raras, máquinas que necesitabas fabricar una cosa muy específica y tal, pues máquinas extrañas que no son seriadas y que no encuentras por ahí en el mercado y tal. Él fabricaba las máquinas. Las máquinas. Pero máquinas extrañas, pequeñitas, pero máquinas raras. Vale. ¿Y tú? ¿Qué formación tienes? Yo soy aeronáutico, ingeniero aeronáutico. Sí. ¿Y tus socios? También. ¿Os conocéis los tres? Todos somos aeronáuticos, de la universidad, nos conocemos todos de allí. Vale. ¿Y qué hace un ingeniero aeronáutico? Pues depende. Es muy genérica, ¿no, la carrera? Yo creo que sí. Probablemente te diría que dentro de lo que son las ingenierías típicas que te puedas encontrar, ¿no? Pues la parte de caminos, la parte industrial y tal, seguramente es como la más abierta, que tocas muchas cosas, un poco de todo y sin tocar mucho de nada, ¿no? ¿Dónde estudiasteis? En Tarrasa. Yo fui la primera promoción. Vale. Y vosotros, porque todo el mundo que ha estudiado, que conozco, vamos, que ha estudiado ingeniería aeronáutica se ha metido en la parte aero. Vosotros habéis acabado en la náutica. Pero al final no es tan distinto porque hacemos velas, que en realidad se parece muchísimo. Es aerodinámica pura y dura y se parece mucho a un ala de un avión. No es que cambie tanto. Lo único que en vez de coger algo y sustentarlo en el aire, pues está puesta en vertical en vez de en horizontal y lo que hace es empujar. Pero ¿vosotros conocéis en la universidad? Sí. ¿Y empezáis directamente en la universidad el proyecto o trabajáis en otra cosa antes? Empezamos, sobre todo yo empecé a trabajarlo bastante en lo típico, en ratos libres y vas avanzando. O sea, la idea surge en la universidad. Sí, poco antes, de hecho. ¿Antes de la universidad? Bueno, no, en ese periodo, pero antes de terminar, me refiero. Vale. Y estuvimos, pues no sé, empezamos la universidad en el 2004 y empecé a darle vueltas a esto en el 2006. O sea, más o menos ahí a medio camino. Dejamos la universidad en el 2009, mi compañero David y yo, en el 2009, y ahí nos unimos a otra startup también del sector espacio, aquí en Barcelona, y estuvimos allí hasta el 2015. Y en ese impasse, ¿En cuál? Zero to Infinity. Vale, ni idea. Era un tema ¿os acordáis el proyecto Red Bull? Que subió un globo y se tiró, Félix Van Garner, que se tiró con el del globo y tal, pues era un poco esa misma idea, pero tipo turismo espacial, ¿no? Pues para que la gente pueda subir, ¿no? Estuvimos allí hasta el 15 y en ese camino también, en el 2009, pues coincidimos con Cristina, la tercera en discordia, y allí también, realmente, pues Cristina, que también estaba en la uni haciendo lo mismo, aero, empezó también a meterse en el tema y además el proyecto final de carrera suyo también fue sobre el tema, ¿no? Y ya en el 2015 pues nos decidimos, pues oye, yo creo que ya hemos estado 4 o 5 años viendo un poco al menos cómo empezar, cómo dar los primeros pasos. Nos ha servido también de una experiencia chulísima y además el timing del mercado ya era un poco, parecía el adecuado para decir o lo sacamos ahora del cajón o vamos a ir tarde, ¿no? Así que venga, pues ya, para adelante. ¿Por qué viento y no sol? El sol en los barcos es complicado. ¿Por qué? Porque por mucho que cojas toda la cubierta del barco y la llenes de placas solares, como mucho vas a alimentar los sistemas auxiliares del barco. El sistema el motor. Piensa que los motores de los barcos ha evolucionado mucho. Tienen pisos, ¿eh? O sea, los motores de los barcos tienen pisos y escaleras. Y hay algunos que tienen 3 o 4 pisos. O sea, son motores de barco que muchos no caben en todas estas. Los motores no caben en esta sala que tenemos aquí. O sea, es que las dimensiones son muy bestias. ¿Y no hay motores eléctricos? Sí que los hay para barcos pequeños, pero los barcos grandes, la realidad es que siguen funcionando todos con petróleo. Y van a seguir funcionando así por bastante tiempo. ¿En euros? ¿Cuánto consume un carguero de estos gigantes que va de Barcelona a Nueva York?
Este podcast está patrocinado por Softwareiza 3. Si eres empresa y quieres cumplir con la normativa sin sustos de última hora, Softwareiza 3 te lo pone fácil. Con sus soluciones de gestión, facturación y contabilidad, vas a tener un muy buen acompañante, soporte experto y ningún susto. No te la juegues con tu gestión. Confía en Softwareiza 3, partner premium de Wolters Kluwer y de Factorial. Depende del tamaño del barco, pero piensa que pueden ir entre uno de tamaño medio, un barco de unos 180 metros, que es un tamaño pequeñito medio, te puede estar consumiendo al día fácil 30-35 toneladas de combustible. Y los más grandes se pueden llegar a acercar a las 100 toneladas de combustible. ¿Y esto cuánto es en euros? Pues si las 100 toneladas de combustible, la tonelada puede estar hoy en día $700, depende del combustible que utilice, entre 600 y 800, 900 dólares. Si lo haces como número redondo, si lo pones a 1000, un poco más caro quizá, pero bueno, a 1.000 euros la tonelada, pues si te estás comiendo 50 toneladas, pues 50.000 euros al día en fuel. En fuel. Entre 35, 40 hasta 100.000 euros al día en combustible. Es fácil hacer el cálculo, ¿no? Porque claro, la gente sabe cuánto le cuesta al día en petróleo, Sí. ¿no? El transporte, y llegáis vosotros y optimizáis este gasto, ¿no? Entiendo. Es reducir el consumo de combustible. Al final tienes una vela que te está empujando y si tú quieres ir a, no sé, 12 nudos, pues si el 20% del empuje que necesitas para ir a 12 nudos te lo da la vela, pues no te lo tiene que dar la hélice que manda combustible. ¿Es un cambio de OPEX por CAPEX? Es un cambio de alguna manera, es un cambio de OPEX por CAPEX. ¿No? O sea, Sí. haces una inversión en el barco que te cuesta Exacto. ¿cuánto? Depende, pues tenemos barcos más pequeños. Ahora entregaremos uno en unos meses aquí en España, que es un barco se está fabricando aquí, en Asturias, que es un barco para la Polinesia Francesa, que eso solo lleva una vela medianita. Y eso es una inversión pues de unos 600.000, una cosa así, más o menos. 600.000. Sí. Hasta barcos que algunos de los presupuestos que estamos lanzando ahora, pues para un solo barco, pues pueden ir 6 unidades de las grandes, pues son entre 6 y 7 millones. Con 6 velas. Con 6 velas. O sea, 1 millón de euros la vela. Más o menos. ¿Y vosotros vendéis servicio también? ¿Consultoría? Esta- ¿O la implantación? ¿O simplemente el hardware? Estamos, por ahora, arrancamos solo con el hardware, porque era la primera parte de la película, pero ahora estamos ya empezando a comercializar también una serie de servicios que, a ver, lógicamente van vinculados al hardware, ¿no? Pero una serie de servicios, tanto, digamos, en el pre-instalación de la vela que necesitas, como en la post-instalación de la vela. El siguiente paso que nos falta ahora es el tema de mantenimiento, por ejemplo, todo lo que es service, mantenimiento, upgrades y tal, que eso realmente lo estamos creando todavía, estamos en ello. Pero también ahora sí que es verdad que este último año ha ido muy bien porque hemos empezado ya también a vender, pues eso, una serie de servicios que, digamos, pre y post, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes tus velas puestas, pues necesitas una serie de certificaciones y también eso te da como una especie de ahorro, ¿no? Una especie de incentivos a nivel normativo. Pues para eso necesitas validar una serie de cálculos que estén certificados, que nosotros estamos certificados para hacerlo. Entonces eso es un servicio que también estamos vendiendo. Ujú. Vale. Volviendo al ejemplo de este carguero que consume 50.000 euros al día, ¿cuánto consume una vez instalas la vela? Esa es la gran pregunta y la gran respuesta es depende. Porque el ahorro depende mucho, depende de varios factores, pero depende sobre todo de dónde muevas tú el barco. Porque no es lo mismo si un barco está... Si hay viento o no hay viento. Claro, al final dependes del viento, es que no hay más. Entonces... Ya, bueno, pero tú tienes un business case, entiendo. Tú vas a vender Sí, a ver, diciendo, con mi vela... Normalmente ellos suelen saber... Si son barcos con rutas fijas, es muy fácil, porque sabes lo que hay, sabes los vientos que hay y ese business case está mucho más fijado. Si son barcos que están en spot, que se dice, o sea, es un barco que al final, pues hoy va aquí y mañana va allí, y cuando llega allí, pues todavía no saben ni siquiera dónde va a ir al siguiente, ¿no? Es casi en tiempo real. Entonces, ahí es un poco más complicado de predecir. Pero sí que es cierto que al final es lo que te digo, los barcos son activos que viven mucho tiempo. Entonces, aunque estén en spot yendo a donde haga falta, más o menos ya suelen saber que al final acaban yendo casi siempre a los mismos sitios, ¿no? Entonces, si más o menos ya conoces tus rutas, puedes hacer los cálculos de viento y tal y puedes saber por dónde van. Pero claro, si tienes un barco, qué sé yo, que solo está navegando en el Mediterráneo, pues el Mediterráneo pues, hay muy poquito viento. Entonces, el business case va a ser mucho peor que un barco que esté cruzando el Atlántico o esté en el Báltico. Vale. ¿Cuál es la ruta típica? Una ruta que trabajáis. Es que hay muchísimas. Tenemos un barco, por ejemplo, que trae zumo de naranja, que tiene una ruta fija entre Brasil y Amberes, en Bélgica. Trae zumo de naranja. Sí,
zumo de naranja. Solo zumo Bueno, de como naranja. la pulpa, ¿no? Exprimida así, un poco ¿Ah, sí? una especie de cosa densa, ¿no? Sí. Un barco que es un carguero reconvertido a, no sé, ellos le llaman juice tanker. Sí. Trae zumo de naranja, sí. Creo que es el zumo que se utiliza pues para, yo qué sé, para elaborar refrescos, para elaborar este tipo de cosas, ¿no? Suena curioso. Luego tenemos otro barco que instalamos... ¿Viene de Brasil a dónde, perdón? De Brasil a Bélgica. Vale. Luego hay otro que lleva piezas para Airbus, que se mueve entre Francia y Estados Unidos. Y luego hay tanqueros, porque tenemos varios que están dando la vuelta por todo el mundo, realmente. Vale. Entonces, esta ruta, has dicho que el Atlántico hay más viento. El Atlántico es un buen sitio, sí. Sobre todo el Atlántico Norte. La ruta típica Europa-Estados Unidos es muy buena. El Pacífico también. Ujú. Estados Unidos, Japón, Estados Unidos, China. Esas rutas son muy buenas. ¿Cuánto ahorra un barco que hace esta ruta? Que típicamente gasta 50.000 euros al día. Depende del número de velas, pero el ahorro, normalmente los ahorros promedio suelen estar entre un 10 y un 20, más o Que me menos. parece- siempre es un 20. O sea, Más casi o cualquier menos. propuesta de valor. Claro, es que además el porcentaje es muy tricky, es un número que engaña, es muy engañoso. Porque claro, las velas ahorran X, pero claro, el porcentaje es coges el X y lo divides por el consumo del barco y te sale el porcentaje. Entonces, claro, el consumo del barco no depende de nosotros. Y, por ejemplo, este barco que te decía, que va de Estados Unidos a Francia, que transporta piezas para Airbus, es un barco muy rápido. Navega súper rápido, a 18, 17, 18 nudos. Un barco que pueda llevar productos químicos, normalmente navegan mucho más lento. ¿Por qué? Bueno, ¿Por normativa? Bueno, no, esto ya es cuestión de, primero, el diseño del barco y segundo, la operativa suya. Ujú. O sea, al final, por ejemplo, pues ellos esta gente mueve piezas de Airbus, piezas de aviones de Airbus entre las plantas de Francia y Estados Unidos y necesitan que la operativa pues, sea mucho más rápida. En cambio, pues los tanqueros normalmente 11, 12 nudos suele ser un punto óptimo de operación, ¿no? Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el consumo de combustible... Porque están optimizando el consumo. Claro. Pero el O sea, consumo de tiempo y combustible, consumo, vale. si tú navegas a 11 nudos o a 18, no es lineal. O sea, Ya. para pasar de 11 a 18, igual has multiplicado el consumo por 2,5. O sea, lo has incrementado muchísimo, es exponencial. Entonces, por eso, lo que pasa es que la vela va a ahorrar lo mismo. Entonces, claro, en un barco más rápido, igual si te digo el porcentaje es un 5% solo, que parece muy poco. Pero como el barco consume muchísimo, ese 5% el business case puede ser muy bueno. Ya. Entonces, Y claro, también está el tiempo de construcción del barco, ¿no? Porque un barco construido hace 30 años claro. igual es más ineficiente, ¿o no? Sí, normalmente sí. Claro. Sí. Sí. Pero claro, la naviera o la empresa de transporte tiene que valorar si les sale más a cuenta comprar otro barco o meterle una vela. Claro, es que depende del tiempo que tú vayas a amortizar el activo. Si tienes un barco con 30 años que sabes que solo lo vas a operar 3 años más, pues igual no te trae a cuenta instalar las velas. Aunque bueno, las velas al final también, tú las puedes poner en tu barco y luego las puedes desinstalar y ponerlas en otro. Lo que es el refuerzo que haces en la cubierta, eso sí que lo pierdes, porque eso es barco a barco. Claro, pero has dicho 50.000 euros al día. Una ruta Francia-Nueva York, que son 20 días. Poco menos, quizá. Bueno, sí, para un tanquero sí. Para este, por ejemplo, que es más rápido, la suelen hacer en 12, 13 días. 20 días, 50.000 euros al día son 1 millón de euros, ¿no? Más o menos. 1 millón de euros. Ahorras el 20% son 200.000 euros. Si fuera un 20, son 200.000. Sí. 200.000 euros en un solo viaje. Sí. Y la vela te cuesta 600.000 euros. Ponen un mes, porque luego tienen paradas, más o menos, tienen que cargar, descargar en un mes. O sea, claro, no, yo te digo 20% en ese tipo de barco, pero no es con una vela. Ahí normalmente ese tipo de barco, 4 velas, más o menos. Ah, vale. O sea, Es esto eso ya de son 2 llevar millones de euros de vela. Esos son 2 millones, Dos más y la medio. instalación, entre una cosa y otra estarás en 2,5 millones, una cosa así. Bueno, pero quiero decir que no tarda, o sea, el payback no son muchos viajes. El payback no está mal, el payback suele estar entre... Depende de dónde operen los barcos, pero con ahorro de normativo y también suele estar entre 3 y 6 años, quizá, una cosa así. Que está muy bien para un activo que vive 30. 3, 6, Vive está. 30, ¿eh? Has dicho. Normalmente los... ¿Cuánto vale un barco? Depende mucho el tipo de barco, pero puede oscilar desde unos 40, 50 millones un barco sencillo de tamaño medianito pequeño y hasta los barcos más caros, cruceros aparte, que suelen ser los de transporte de los LNG carriers, los de gas, los de transporte de gas. Esos son los más caros. Sí, son barcos muy caros, ¿Cuánto valen? por encima de 200 millones. Vale. 200, 250, son barcos muy caros. Vale, claro. O sea, alguien que compra un activo de
de 50 a 200 millones, meterle 1 millón de euros más Es para añadirle, ahorrar el 20%, depende o el del 10 y barco, el 20% pero de es consumo. añadirle pues entre 1 millón y 5 o 6, sí. O sea, no es un disparate, no es una locura. Sí. Vale. Y realmente lo único que se nos ha ocurrido, o sea, al ser humano, a día de hoy, es aprovechar el viento para No, mejorar hay más la cosas. eficiencia de los barcos. Hay más cosas, pero probablemente el viento sea la única que te puede dar ahorros, al menos a día de hoy, de doble dígito. Luego hay más tecnologías, pues hay desde weather routing, que al final es optimizar la ruta, ¿no? Hasta, por ejemplo, pues pinturas, ¿no? Que hacen para el casco del barco, que hacen que haya menos resistencia al avance, menos ¿Esto lo hacéis fricción. también vosotros? No, Estáis centrados en la vela. la vela. Pero al final es complementario con todo esto, o sea, todo va sumando, ¿no? Hasta mejoras en el motor, ¿Y reaprovechamiento no del queréis calor. hacerlo a largo plazo? Porque, digamos, Buah, a vosotros largo tenéis plazo. la distribución, ¿no? Tenéis el cliente y le dais un paquete de productos que le mejoran la eficiencia. Por el momento, velas y servicios asociados. Luego ya veremos a ver dónde vamos. ¿Y, pero- y cómo es esta vela? ¿Por qué 10 años por construir En una realidad vela? empezamos- ¿Qué tiene esta vela? En realidad empezamos con otra historia. Empezamos con una vela que era como cuadrada, ¿no? Pues un alavión. Coge un alavión y la pones en vertical en un barco, pero que se pudiera plegar, ¿no? Empezamos por ahí. Y de hecho, desde el 2016 hasta el 2018, 19, estuvimos un poco desarrollando eso e incluso haciendo los primeros prototipos, más o menos. Lo que en aquel momento empezamos ya en el 18, creo que es, si no recuerdo mal, empezamos a ver también un segundo concepto, un concepto alternativo de vela, que al final es una vela pero funciona un poco distinto, que se había introducido en los años 80, más o menos, en los años 80, por Jacques Cousteau, que no sé si te recordarás. Entonces, estuvimos viendo un poco ese concepto y al final lo que vimos es que es un concepto que es mucho más, sobre todo es mucho más compacto, mucho más pequeño, porque por metro cuadrado de vela te da entre 6 y 7 veces más empuje. ¿Y cómo es esta vela? Al final es una vela que sigue siendo rígida igual, o sea, tú cuando la ves parece un cilindro, parece como un tubo enorme, que es lo que hacemos ahora. Pero jugamos de tal manera con la aerodinámica de la vela que hace eso, ¿no? Que por metro cuadrado de vela empuje muchísimo más que una vela cuadrada, que una ala de avión normal puesta en un barco. Y entonces, en aquel momento decidimos de, oye, al final esto, como siempre, alguien tiene que pagar por esto y alguien lo tiene que comprar, ¿no? Entonces, las velas grandes realmente funcionan, sí, funcionan perfectamente porque los aviones vuelan cada día, no tienen ningún misterio. Pero van a ser increíblemente pesadas y súper caras. Entonces, esto, Tiene mucho misterio que ponen los aviones, ¿eh? Bueno, O sea, es muy antiintuitivo. no es tan No, y complejo. al y final. una vela también es muy antiintuitivo. Es lo mismo. Es Pero literalmente pero lo es mismo. un concepto que dices, o sea, una vela que enfoca al viento, Mm. ¿cómo te puede empujar para adelante? O sea, no es intuitivo, ¿no? Es, O sea, es lo mismo con avión. O sea, al final tú cuando tienes el Sí, ala, ¿no? es- Lo que haces es generar que debajo hay más presión que encima. Si aquí hay menos presión y el aquí hay más principio de presión, empuja. sustentación, ¿no? Es que es lo mismo. Y las velas de los barcos son Pero iguales. esto no se inventa hasta el siglo XVII, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, antes las velas eran perpendiculares al viento. por empuje Exacto. puro y duro, por arrastre puro y duro. ¿No? Sí. Y hay un momento donde, no sé si es Arquímedes o no sé quién... El principio es mucho anterior. También es de mucho antes. no, el pero- aparato de Marconi, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pero el principio es de mucho antes. Pero ¿Sí? Pero El sí. principio es antes, Para pero empezarlo- cuando se aplica al mar, a las velas y tal, yo creo que no hace tanto. No hace tanto. No. Sinceramente no te sé decir cuándo, pero no hace tanto. Y es cuando permite que los barcos ya no vayan solo en la dirección del viento, Sí. sino vayan en todas las direcciones posibles, excepto exactamente en la dirección del Lo viento. evito. ¿No? Exacto. Pero con un pequeño ángulo ya de 20 grados, Sí. Y ya aquí pueden empezar a aquí moverse. funcionamos igual. Ahora, aquí la diferencia es que el barco va donde tiene que ir. Y las velas se van orientando solas para dar el óptimo en cada momento. ¿Cómo se llama? ¿El piloto del barco? No. ¿Cómo se- El capitán, El capitán, sí. el capitán del barco. No tiene por qué saber de No, navegación nada. con viento. ¿No? No. De hecho, hacemos un training inicial, pero sobre todo el training no es de navegar a vela. El training es de cómo funcionan las velas, de la operación del sistema, de alarmas, de seguridad, de mantenimiento. Es un training más de saber cómo operar el sistema, pero no de navegar a Pero depende de la meteorología. vela.
puede meterse en un marrón importante con una vela grande. No, porque al final las velas también están programadas de forma autónoma y al final ellas mismas se orientan y tal. Incluso, dado el caso que haya mucho más viento del que toca, se apagan. Ujú. O sea, que se apagan y... ¿Qué significa se apaga una vela? Las nuestras, pues básicamente se apagan, se ponen en la posición neutra y entonces tú lo que tienes ahí es un mástil, un tubo. O sea, se pliegan para adentro. No, se quedan arriba. O sea, la posición safe de las velas es con la vela arriba. Pero están las velas, Pero ya a te ver, digo. depende de la meteorología. Si va rolando el viento, hay una tormenta... No, las dejamos arriba. O sea, ¿Sí? piensa que están diseñadas para que una vez están en la posición de apagadas, digamos, de apagado, están diseñadas literalmente para vientos superiores a un huracán. Y no afecta la estabilidad del barco, ¿no? Muy poco. Muy poco. Si son barcos muy pequeños, hay que ir con un poco más de cuidado, pero los barcos grandes... Piensa que el peso, que decíamos antes, lleva 4 velas, el peso en total de las velas puede ser unas 60 toneladas cada una, 6 por 4, 24, ponle 250 toneladas, pero es que el barco lleva 80.000. Entonces, claro, 200 toneladas versus 80.000 que están debajo, es que ni se mueve. Y no le afecta de cara, si quiere parar de golpe o algo así, que no creo que lo hagan, pero... No, para nada. No le afecta. No, para nada. Piensa que además que el mundo de los barcos es curioso, ¿eh? Porque es que los barcos cuando llegan a puerto piensa que empiezan a frenar unas cuantas millas antes. Porque si no, no frenan. O sea, es que no los frenas. Sobre todo los barcos muy grandes lo tienen que calcular y hacerlo bien, porque no es pongo la hélice al revés y freno. O sea, necesitas literalmente kilómetros para frenar. O sea, que la operativa tiene su miga. Aquí en el puerto de Barcelona hay un montón de cargueros fuera del puerto, ¿no? Que imagino que están ahorrando el coste de aparcamiento Sí. ¿no? Y están ahí esperando el momento de cargar y descargar. Aquí hay muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. No, hay zonas donde es mucho más bestia, ¿eh? Sí, aquí hay muy poquitos. Hace 2 semanas estuve en Singapur y en Singapur es que ves más barcos que agua. Sí, Parados efectivamente. allí Singapur es delante increíble, en Hong del Kong, puerto. en este tipo de sitios, Brutal. ¿no? Sí. Y estos son los que dices que han parado hace tiempo, ¿no? Y han calculado la ruta. Exacto. Están ahí simplemente, pues normalmente echan el ancla, están ahí atracados y ya supongo que a la espera de entrar al puerto para descargar ¿Y qué hacen con la vela? Ahí, la dejan si en llevan un vela, punto nada, neutro. la dejan ahí y ya está, sin más. Vale. Hay muchos barcos que también llevan grúas, por ejemplo, en la cubierta. Y la grúa no la quitan. La grúa se queda allí puesta y ya está, pues lo mismo. Vale. Entonces, hasta el 2018 estáis con otro concepto, este modelo de vela cuadrada, y a partir de 2018 desarrolláis este modelo, que es el que ahora... Es lo que estamos utilizando ahora, sí. Es que se llama vela de succión. Vale. Que al final es que tiene unas zonas con agujeritos y tal, y aspiramos un poco de aire ahí, que lo soltamos por arriba, tenemos unos ventiladores y lo soltamos por la parte de arriba, y con eso hacemos que la vela aerodinámicamente sea más eficiente y empuje más. Vale. Entonces la puedes hacer mucho más pequeña. ¿Quién desarrolla esto? O sea, en 2018, cuando empezáis a trabajar en este concepto, ¿quiénes sois en Bound for Blue? ¿Qué equipo tenéis? La idea original del concepto de vela de succión, es lo que digo, viene de los años 80. Tampoco muchas veces no hay que reinventar la rueda, tampoco. Viene de los años 80 de Cousteau. Entonces, en el 18 más o menos, nosotros nos ponemos a trabajar ya a full en este concepto. Y piensa, a ver, nosotros pues tenemos equipos de ingeniería mecánica, aerodinámica, de ingeniería naval y después también, sobre todo, de control, de automatización y control, porque al final las velas tienen que ser autónomas. Entonces, bueno, pues con este mix, sobre todo la parte aerodinámica y tal, pues quizá al principio sea la más crítica, ¿no? Y también, no recuerdo exactamente cuándo, pero me parece que fue un par de años después de empezar, fue después del COVID, o sea que debía ser en el 21 por ahí. En su momento, en los años 80, este concepto, digamos, el primero en lanzarlo fue Cousteau, pero no fue él el que ideó el concepto en sí, sino que en su momento Cousteau contó con 2 colaboradores para, de alguna manera, coinventar, ¿no? el sistema este de vela de succión. Uno de ellos, Lucien Malabar, ya murió porque más o menos debía tener la misma edad que Cousteau, que si estuvieran vivos hoy, pues no sé, tendrían 100 y pico. Y el otro, que es Bertrand Charrier, que en aquel momento estaba
estaba en la uni, empezando el doctorado y tal, y fue uno de los 2 coinventores del concepto de vela de succión. Y en el 21 empezó también a colaborar con nosotros y ahora Se lo vais a buscar. Forma parte del equipo. Fue una cosa un poco extraña porque coincidimos en algún evento, él también, después de una temporada muy larga de muchos años haciendo otras cosas, pues tenía la idea de, ostras, a ver si de esto de alguna manera se puede retomar de alguna manera, ¿no? Pero claro, piensa que ahora Bertrand debe estar ya en sus 60 y largos, cerca de 70 y tal, ¿no? Entonces yo creo que también él buscaba a alguien de decir, venga, ¿a quién me puedo sumar pues para volver a retomar aquello que hicimos hace 40 años, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos nosotros, conectamos y empezamos a trabajar también con él. Es increíble cómo empieza. Y nosotros aquí hablamos muchas veces de proyectos muy orientados a mercado, ¿no? Donde la gente pues pasa mucho tiempo con los clientes y va desarrollando el producto mientras vende, ¿no? Y va construyendo una solución, pero con ciclos muy cortos de desarrollo. Claro, en vuestro caso partís de una idea fuerte, pseudo-arbitraria, donde decís, oye, quiero meterle velas a los cargueros, ¿no? Y empezáis una travesía en el desierto. Que hay que desarrollarlo. Que hay que desarrollarlo, ¿no? Y ¿dónde conseguís la financiación y el apoyo para poder desarrollar esta idea con tanto tiempo? Pues mira, claro, al principio al final tienes poco más que una idea y un PowerPoint, más bonito o menos bonito, no muy bonito en aquel entonces, pero poco más que eso. Es que no hay mucho más, con lo cual al principio fue cuestión de contar con gente que básicamente se fiara de nosotros. Es decir, mira, estos chavales tienen una idea. Business Angels. Sí, tienen pues como Javier. Tienen una idea, la idea parece más o menos razonable y oye... Javier Llorente, que es socio de INNIC y de muchas de las iniciativas que estamos aquí, de hecho está casi siempre aquí en el coworking, fue el primer inversor. Sí, junto con un buen conocido nuestro, con los dos fueron los primeros. ¿Y qué le cuentas a Javier Llorente? Pues es que sinceramente tampoco recuerdo exactamente, porque fue en un restaurante que está en Rubí, en un restaurante leonés, comiendo allí, además comida fuerte, comida contundente. Sí, he oído este restaurante. Y le contamos, tuvimos a una persona que nos conectó y le contamos un poco la idea, pero es que al principio Queremos construir velas. Sí, o sea, al principio incluso la idea era un poco más, al principio del todo la idea era un poco más incluso complicada. Porque al principio nuestra idea también era construir las velas, aparte para ahorrar combustible, también para un concepto que por ahora tenemos guardado en el cajón y a ver si algún día lo sacamos de ahí, que es, además, tú puedes usar las velas también en una aplicación concreta que es para producir energía. Pero eso es otro paso que por ahora... ¿Pero producir energía para qué? Imagina que coges un barco, lo llenas de velas y utilizas ese barco como una central productora de energía. Lo mueves con las velas y tienes unas turbinas debajo del agua que en vez de empujar el barco van al revés. Como el barco se mueve con las velas, genera energía, que es más complicado todavía. ¿Y qué haces con energía? La almacenas a bordo. Entonces necesitas baterías. No necesariamente, porque la energía la puedes almacenar de 1000 formas distintas. No hace falta que sean baterías. ¿Cuáles más? Puedes utilizar baterías, la puedes almacenar en forma de hidrógeno. El hidrógeno, además, si generas hidrógeno a bordo, lo puedes almacenar en forma de hidrógeno gas o líquido o en forma de amoníaco. O sea, la puedes almacenar de mil maneras. Pero esa idea es todavía más compleja, porque es coger las velas y utilizarlas para algo muy concreto, ¿no? O sea, que empezamos con la película era incluso más complicada al principio, ¿no? Pero bueno, básicamente les contamos un poco la idea y yo creo que dijo, bueno, mira, esto tiene medio tiene sentido. Parece que el mercado puede estar ahí y bueno, y esta gente parece que no están locos, ¿no? Pues bueno, pues vamos para allá. Es que yo creo que se reduce a eso, ¿no? Es increíble. A confiar en el equipo. Es que no hay... Porque el de velas, o sea, o de energía, no sabe. O sea, esos primeros inversores, o probablemente ninguno de los inversores. Y al principio nosotros tampoco, porque estábamos literalmente empezando. Entonces teníamos la idea, bueno, queremos más o menos hacer esto, pero sinceramente, exactamente cómo, pues tampoco lo tenemos. ¿Y cuánto levantáis en esta primera ronda? La primera ronda creo que entre todos fueron como, no sé, unos 300 y pico, 400.000, una cosa así, más o menos. ¿Y eso os da para sobrevivir unos años con luego un equipo con eso mínimo? Apalancamos también un poquito, muy poquito de deuda y sobre todo subvención pública y tal, que al principio... Claro, la subvención pública, eso pues siempre ayuda. Aquí en España y Europa en general. Siempre ayuda. Y... ¿Qué tipo de subvenciones? ¿Cedeti? Sobre todo... ¿ENISA seguro? ENISA vino un pelín más tarde. Vale. Sí, vino, y además en dos etapas, pero un pelín más tarde. De hecho, el primer ENISA creo que vino en el 2018, pequeñito, y el otro más grande, que nos comimos ya el límite,
No sé cuándo fue, en el 2021, me parece que fue por ahí. Pero al principio eran más, sobre todo, más subvenciones, sobre todo regionales y muy de I+D. ¿Ah, sí? A desarrollar esto, vamos a desarrollar lo otro, o esta parte, ¿no? Este prototipo pequeño o lo que sea, ¿no? Empezamos aquí. ¿Cuánto levantáis en subvenciones? Pues entre una cosa y otra, igual hasta ahora hemos canalizado unos 10 millones o una cosa así. Empezamos aquí, pero... ¿Más 70 de privado o incluyen los 70 incluyen las subvenciones? Sí, más o menos. Creo que si incluyes todas las subvenciones, quizás son 70 y pico, no lo sé, 73 o 74, por ahí. Entre las subvenciones y la inversión y privada. la inversión, más o menos, sí, por ahí debe ir. Vale. Y al poco tiempo movimos la sede de la compañía y tal, pues nos movimos a Cantabria, ¿Por qué? que sigue estando allí. De hecho, o sea, la compañía como tal es cántabra. Ah, ¿sí? Sí, Monfortlo es Pero cántabra. vosotros sois 3 catalanes. Sí, pero trasladamos la compañía allí porque al final, en su momento, es verdad que digámoslo así, la poca actividad naval que se hace en España se hace en el norte, principalmente. Y bueno, Cantabria es una de esas, junto pues, con Galicia, Asturias y el País Vasco, es una de esas regiones, ¿no? Entonces, es verdad que Cantabria, bueno, pues una parte relevante de su PIB está directa o indirectamente vinculada con el sector marítimo y el sector naval, ¿no? Ya sea con el puerto, empresas que fabrican, algún astillero que hay por allá y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente lo empezamos a plantear a la gente del gobierno y nos ayudaron muchísimo. Del gobierno de Cantabria. De Cantabria, sí. Nos ayudó tanto en el O sea, gobierno. el gobierno de Cataluña nos ayudó. Sí que nos ayudó. Al principio teníamos pues conexión, ¿no? Teníamos alguna subvención y tal, pero nos costó mucho. Es verdad que aquí pues actividad naval no hay. Bueno, no es que no haya, no es que haya poca, es que no hay ninguna. Lo que hay es náutico, barcos más o barcos más pequeños. Náutica hay mucha, es verdad, es un sector que tira mucho el náutico. Y luego sí que es verdad que aquí en Barcelona y tal, pues te puedes encontrar de barcos más de yates y tal, pero naval aquí no se hace absolutamente nada. Entonces, pues bueno, en Cantabria encontramos un apoyo enorme por parte del gobierno y por parte de Sodercan, que podría ser como Axio, pero la versión cántabra, ¿no? De Axio. Y nos apoyaron muchísimo en todos los sentidos, nos dieron mucho apoyo que al principio pues es súper importante, era súper importante para nosotros, y por eso movimos la compañía a Cantabria. Y sí, vamos, la compañía es cántabra. Vale. Aunque es verdad que ya hoy el equipo es que lo tenemos ya, el equipo está distribuido. Pero tenéis una oficina en Cantabria. Tenemos una oficina en Cantabria, tenemos otra aquí en Barcelona y ahora ya tenemos gente en Reino Unido, en Hamburgo, en Alemania, en Noruega, en China y en Singapur. Y ahora ya tenemos la oficina lista en Singapur, que es más comercial que otra cosa, y ahora estamos poniendo en marcha y abriendo la oficina en China. Vale. Que esa es otra película chula también. Imagino. ¿Cuándo tenéis una primera vela que podáis demostrar, crear una prueba de concepto, un prototipo? La primera que la gente pueda tocar. Fue en un barco de pesca pequeñito en el 2000, creo que fue en el 2021. Hasta el 2021 todo es PowerPoint, no PowerPoint, pero CATs, digamos. CATs, prototipos físicos, pero en tierra. En tierra. Sí, el primero que embarcamos, si no me falla la memoria, creo que fue eso, en el 2021, una prueba de concepto. Y después ya empezamos con algunos ya barcos más comerciales a finales del 23. Entonces, en el 24 ya empezaron a llegar los primeros contratos más grandes, que son los que hemos entregado este año pasado, en el 25, y alguno todavía este año. Ahora mismo en el mundo, mientras estamos hablando, ¿quién está navegando con vuestra vela? ¿Cuántos barcos están navegando? Ahora tenemos 9. 9 barcos. Y en cuestión de un par o 3 de meses, pues seguramente se añadirán 1, 2, 3 más. ¿Habéis comprobado que realmente genera estos ahorros? Sí. Estamos en ello y en algunos casos ya lo hemos comprobado, lo hemos verificado. ¿Se corresponden con la teoría? Entidades independientes y tal. Sí, o sea, ¿se corresponde exactamente con el Excel? No me lo creo. A ver, literalmente no, entre otras cosas porque es imposible. Es imposible porque al final es lo que te digo, o sea, al final tú muchas veces haces un business case basado en unas rutas, pero luego el barco... Pues, y la meteorología y todo, y el mar y todo. Hay veces, hay años que un barco pues igual navega 220 días,
por lo que sea, por la operativa suya, y hay otros que igual navega 300 y otros que igual navega 180, porque el tipo de carga, pues a veces descargar una cosa a otra, yo qué sé, los barcos que llevan productos químicos, pues no es lo mismo llevar un producto que otro, igual para la descarga pues tardas el doble y se han tirado muchos más días en puerto. O sea, es que esto no es fácil o sea, no es sencillo de calcular, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿El cliente que ha comprado una vela ha comprado otra? Tenemos 2 clientes que ya hemos instalado 2 barcos suyos y espero que sean más en breve. Has dicho que conseguisteis 10 millones de euros en financiación, pero luego seguisteis convenciendo a inversores privados cada vez más grandes hasta que el año pasado Sí. levantasteis 44 millones de euros en inversión privada. Si lo troceas, creo que hemos hecho 5 rondas, porque al final, como siempre, lo vas troceando un poco, pero más o menos si las aglutinas en algo que tenga sentido son como 5. Entonces hicimos esa primera, al poco tiempo en el 2017 hicimos otra más o menos el mismo tamaño, quizá un poco más, 1 millón y algo en total, más luego subvenciones, el primer ENISA y tal. De nuevo, con Business Angels y demás. Después, en el 2021, hicimos otra, de nuevo, mismo perfil, Business Angels, algunos vinculados al sector y tal, pero más o menos en la misma línea. Y después ya sí que en el 2023 ya hicimos ya una ronda un poco más estructurada. ¿Cuánto levantáis? En esa levantamos en equity, en capital, creo que fueron 16 millones, más luego subvenciones y tal, nos llevaron subvenciones y algo de deuda que metimos, esa nos llevó a 22 millones en total, más o menos. ¿Qué tipo de inversores vais a buscar? En ese momento, sobre todo, la del 2023 yo creo que fue bastante clave porque tuvimos aparte de algunos socios que ya teníamos que apoyaron, tuvimos un mix interesante que yo creo que es algo que nos está funcionando muy bien y además balancea muy bien, que es un mix entre un perfil más fondo y luego un perfil más corporate del sector. Entonces, en el 2023, la ronda, por ejemplo, la lideró GTT, que es una empresa francesa que es del sector. Todos los barcos de gas, digamos, el revestimiento de dentro para que el gas no se escape, pues básicamente tienen el 100% de la cuota de mercado a día de hoy. Entonces es una empresa francesa cotizada que hace eso y tienen una rama de corporate venture. Entonces invirtió en nosotros, lo cual ayudó muchísimo, no solo financieramente, sino a ganar credibilidad también en el sector, ¿no? ¿Ellos invierten y se comprometen a comprar velas? No, porque no es una naviera. O sea, No es una naviera. Ellos son un proveedor de tecnología en realidad como nosotros, pero mucho más grande. Pero claro. tienen un canal de distribución que seguramente Claro, os pueden nos aportar, ayudan ¿no? en la parte comercial, exactamente. Es eso, y además aporta mucha credibilidad en el sector, ¿no? O sea, GTT es una empresa muy respetada dentro del sector naval. Y luego fondos también, sobre todo, pues entró ahí apoyando de una forma muy fuerte Shift for Good, que es un fondo, un VC de impacto, un impact fund, básicamente francés. Vale. Y luego también pues algunos inversores también a nivel nacional, Kai Capital, que es un fondo pequeñito, más bien un family en Cantabria, y algunos otros inversores que entraron. Y aparte entró también, siempre en formato coinversión, nos viene ayudando, invierte, Cedeti, nos viene ayudando desde el 2021 también. Y todo esto sin todavía tener una vela, ¿eh? En el 2023 sí que teníamos ya un par de velas funcionando, 3 de hecho. Y habéis medido el ahorro. 3, pero en formato no comercial, formato prototipo casi, ¿no? 3 velas instaladas. Pero había demostrado el concepto. Sí. No, ¿por qué incrementa la valoración? Que imagino que fue de 2 millones de euros igual el primer día a 30. Bueno, o sea, al final son varias cosas, ¿no? Tienes un poco la parte tecnológica. O 40, o no sé, bueno, sí, más. Tienes la parte tecnológica, tienes la parte de mercado, que es importante, y tienes seguramente en nuestro mercado también es importante la parte regulatoria. Entonces, si lo sumas todo, realmente ves que el concepto tiene bastante sentido. O sea, ¿os certificáis de alguna forma? No tanto certificar, porque, o sea, por un lado tienes la parte tecnológica de ya, pues entre nuestros competidores, si te gusta más una solución o la otra, o las ventajas que como inversor, me refiero, que le veas a una o a la otra. Eso es una. Luego el equipo, que entiendo que lógicamente pues también tendrá su peso, ¿no? La parte de mercado, sí que es verdad que nosotros no fuimos los primeros en arrancar la comercialización. Uno de nuestros competidores está ahí, porque empezaron antes, en el 2012, me parece, pero o sea, empezaron bastante antes que nosotros, pero es verdad que en poco tiempo nos hemos puesto ahí al nivel, ¿no? Y realmente, hasta ahora que hemos empezado ya a entregar, a soltar muchas velas, hemos tenido el order book más grande de todo el segmento durante bastante tiempo. ¿Cuántos competidores hay?
Hay bastantes, empiezan a salir algunos. ¿Qué pero hacen velas igual que vosotros? Parecidas. O sea, no solo se te ocurrió no a ti. No el mismo concepto, pero utilizan distintos conceptos, ¿no? Pues hay algunos con la vela esta cuadrada que te decía antes, ¿no? La típica, una ala de avión puesta en un barco. Hay varios conceptos, ¿no? Hay bastantes. Haciendo cosas serias y tangibles, pues te diría que quizá 5 o 6. Más o menos. Entonces, pues bueno. Es que no hay tantos clientes ¿no? Para eso. Clientes hay muchos. Piensa ¿Sí? que o sea, barcos en los que puedas instalar propulsión asistida por viento, me da igual, la nuestra o de los competidores, puedes tener en el mundo entre 60 y 70.000 Clientes. barcos. Barcos. Bueno, sí. Pero clientes mucho menos. Clientes menos, porque están concentrados muchos de esos barcos, pero Has dicho astilleros, navieras, empresas de logística. Navieras. Lo que pasa es que naviera tienes que dividirlo en dos. Está el perfil del armador, que es el propietario del barco, y el perfil del charterer o el operador, que es el que mueve el barco. Vale. Muchas veces puede ser el mismo. O sea, tú puedes tener tu barco y lo operas tú. Ujú. Pero en otras veces no tiene por qué ser el mismo. Tú tienes un barco y me lo alquilas a mí para que yo lo opere. ¿Y tú le puedes vender al que fabrica el barco o al que lo fabrica el opera? barco, al propietario del barco o al que opera el barco. Depende. Y luego el que lo contrata o el que lo alquila, ¿no? ¿Esto Claro. es otro o no? Es una pieza importante porque al final el que opera el barco es el que paga el combustible. Es el Claro. que paga la fiesta. Entonces, también es verdad que normalmente si tú eres el armador, el propietario del barco y tienes, al final es como todo, si tienes un barco que es más eficiente y consume menos, pues lo podrás alquilar más caro. Es un poco ¿Cruceros? la idea. En cruceros se puede. Lo que pasa que los cruceros, primero que estamos poniendo muy poco, por no decir ningún esfuerzo ahí, porque el número de barcos que hay es muy pequeño. ¿Ah, Muy, sí? muy pequeño. O sea, es prácticamente, si haces el market share de los cruceros, digamos, frente a todo el mercado disponible, es prácticamente negligible. Pero, y además, lo que pasa es que tienen un problema, que es que el payback se alarga en ese tipo de barcos. Es verdad que hay una componente ahí buena, que es el marketing, porque la componente de tengo un barco más limpio, más eficiente y tal, esa pesa mucho y suma, pero luego hay una componente que resta, que hace que el payback sea un poco más grande, que es la componente de que el crucero, por definición, es un barco que pasa mucho tiempo parado en el puerto. Crucero por el Mediterráneo, pues ahora me paro aquí, ahora me paro en Roma, ahora me paro en Grecia, ahora me paro... Pasa mucho tiempo parado. Entonces, claro, Ya. si el barco está parado, pues no, las velas no las amortizas. Ya. Y como las velas, todo, incluido el propio barco. O sea, el periodo de amortización es mucho más largo, porque al final un barco produce cuando está moviéndose, cuando está navegando. Entonces, en los cruceros es un caso un poco raro. ¿Pesca? Pesca se podría, y de hecho pusimos el primer barco que pusimos fue un barco de pesca. Lo que pasa es que pesca tienen que ser barcos que vayan mucho tiempo en ruta. Por ejemplo, en pesca están los arrastreros, ¿no? Los que tiran la red y bueno, pues la red va cogiendo y acabas cogiendo todo la red. Claro, ese caso a nosotros no nos viene muy bien, porque son barcos que mientras están en la fase de arrastre van muy lentos. Un barco que va muy lento. Necesita mucha potencia porque tienes que arrastrar la red y los peces, Pero ahí pero ayuda el la barco vela, va ¿no? muy lento. Entonces, a una velocidad del barco tan lenta, la vela es menos efectiva. Entonces, ahí no tiene mucho sentido. Entonces, ¿Militar? ¿Portaaviones? difícil. No es que no funcione, pero en los militares pasan dos cosas. Uno, el consumo del combustible les da igual, porque al final, como paga papá Estado, pues normalmente te da igual. Y luego, en un barco de guerra, normalmente lo que buscas es que no te vean. Entonces, si tienes unas estructuras enormes, Ya. metálicas, pues seguramente no es muy buena idea. O sea que eso lo dejamos O sea, no habéis hablado con Trump, por No, ejemplo. no. Vale. Entonces, has hablado de la ronda de 2023. Luego, en 2024 hay una ronda aún más grande, ¿no? De 40. No, en el 24 no hicimos nada. ¿Ah, Bueno, no? en el 25, 25, sí. perdona. Nada, ahora, si la hemos cerrado hace 2 meses, en diciembre, por ahí fue, más o menos. Vale. La firma fue en diciembre. Son 44 millones De dólares. En euros deben ser, pues no sé, 38, 39. Y esto ya por es ahí. una valoración de más de 100, 200. Sí, un poquito más. ¿Más de 200? No, menos. Vale. Sí. Y aquí Javier Llorente tiene que estar. está como contento. siempre le sale bien todo, Javier Llorente. digo yo que debe estar contento, no sé. Sí, yo supongo que sí. Entonces aquí sí que esta ronda ya es un poco más grande y en esta hemos intentado también que aparte de entrar la financiación que necesitábamos para crecer y tal, ya que la gente que entrara aportara valor también. Entonces, si te fijas, el Lead Investor es un fondo Octave de Singapur, con base en Singapur, pero que en realidad el grupo que lo soporta debajo es un grupo que
su actividad está vinculada, tiene una naviera, está vinculada al mar. ¿Quién hace el fundraising? Pues es curioso, porque en el 21 y en el 21 y 20, en el 21 la hicimos apoyándonos en un, llamarlo así, un broker que nos ayudó un poco para hacerla. En el 23 alguna cosa así independiente de alguien que, pues el típico broker, pero no de una forma estructurada, sino, oye, alguien que, oye, mira, si nos introduces, si nos ayudas a cerrar a tal persona o a tal fondo o a tal, pues te llevas una fee y ya está, ¿no? Pero fue casi manual, y esta última ha sido manual, sin broker. ¿Manual eres tú? Nada. Sí, básicamente. Sí. O sea, sin ningún broker ni ¿Coges intermediario. una maleta y te vas a Singapur? Bueno, no es tan obvio como eso, pero sí, básicamente sí. O sea, al final es verdad que teníamos... O sea, esta ronda es una ronda de nuevo también un poco atípica, como pasó en el 2023, porque hay varios condicionantes, ¿no? Uno, que hemos tenido un apoyo enorme, sobre todo si coges la cantidad, el X, ¿no? Hemos tenido un apoyo muy grande por parte de los inversores ya existentes, que eran GTT, lo que te decía antes, la empresa francesa, y Shift4Good, el fondo francés, que han reinvertido y además ya apostando muy fuerte. Luego hemos tenido también una reinversión, pero todavía más grande, por parte de Invierte, de CDT, que ha cubierto al principio era el 50% de la ronda, ¿no? El típico instrumento que ellos cubren el 49%, casi el 50%, pero luego la ronda se nos ha ido un poco en cantidad, se nos ha ido un poco de las manos y ha acabado siendo más grande, con lo cual Invierte habrá terminado cubriendo, pues no sé, el 30 y pico %. Pero claro, al final lo que pasa es que, claro, si empezamos una ronda y casi ya tienes la mitad cubierta por Invierte, pues el arranque es más fácil, lógicamente. Y si a eso le sumas que GTT, alguno de nuestros socios y tal, apoyan... Pero necesitas un líder, ¿eh? Necesitas el lead investor. Entonces, ahí fue un poco el trabajo de decir, oye, realmente, ¿quién puede apoyar y quién nos puede dar algo más que financiación? Que no sea solo el dinero que venga y ya está, que nos pueda ayudar. Y en este caso, empezamos a mirar mucho Asia, porque es nuestro principal mercado, claro, al final, y necesitábamos a alguien, y al final Octave, que de nuevo es un fondo que está en Singapur, que es parte de un grupo industrial que se llama IMC, que básicamente son una naviera. Pero además está muy bien también porque también tienen mucha implantación en China y tienen astilleros en China. Con lo cual es como que cuadraba todo, ¿no? Decir, ostras, nos tenemos que implantar en China. Esta gente, ellos saben cómo funciona todo en China, tienen astilleros en China, además tienen su propia naviera, con lo cual pues también hay una conexión comercial y aparte tienen un fondo. Con lo cual, ostras, y además Singapur, ¿no? Que Singapur también, si te fijas, te diría que gran parte de las navieras japonesas, por ejemplo, legalmente están en Singapur. Singapur es un centro enorme, sobre todo a nivel shipping, a nivel naviero, es uno de los más grandes del mundo, si no el que más. Entonces es un sitio donde tenemos que estar, y además ellos también tenían presencia en China. Pues joder, es que cuadra todo, ¿no? ¿Has tenido algún componente, alguna fricción geopolítica? Porque al final tú tienes el gobierno de España como socio, ¿o no? Tenemos sí, si lo quieres ver así, el CDT, sí. O sea, somos todos socios tuyos. De alguna forma. De alguna manera, sí. Sí. Y además también tenemos al EIC, que es el equivalente, ¿no? de Invierte, pero a nivel Europa. Esto viene de la ronda del 23. ¿Qué porcentaje es dinero público en tu cap table? Pues después de nosotros, te diría que Invierte es el mayor accionista después del equipo. Vale. Invierte, y a unas décimas están ya algunos de los inversores privados. Muy cerquita. Ostras, esto es política industrial activa, pero claro... Sí. Tanto española como europea, pero digo, tenemos Invierte, pero es que de la ronda anterior también tenemos el EIC. Claro, entonces cuando China o una empresa estatal china quiere participar en el negocio, ¿empieza a haber un problema geopolítico o no? No tiene por qué, porque al final no tenemos socios chinos. Nosotros, no. O sea, al final piensa que la ronda esta que hemos cerrado ahora, aparte de los socios ya existentes como Shift4Good, GTT, Kai Capital de Cantabria que han reinvertido o Invierte, los nuevos que tenemos es Motion Ventures, que es un fondo de Singapur, el Lead Investor, que es Octave, que es otro fondo de Singapur, Catapult, que es otro fondo, en este caso Noruega. O sea que al final...
Es Singapur. O sea, Singapur es un lugar Neutral. Es neutral, es un lugar business friendly, es un lugar que incluso si te miras la legislación es que está calcada. Al final es una ex colonia británica. Es muy similar a la de Reino Unido. O sea, al final es un sitio, entre comillas, totalmente abierto y normal, ¿no? Bueno, a ver, sigue siendo una dictadura. Sí, pero bueno, tienen sus más y es un sistema. No, es un sistema peculiar, ¿no? Sí. Pero funciona muy bien. Sí, o sea, yo los tengo como socios, el Fondo Soberano de Singapur, Factorial. Entonces, y además, joder, es que ir allí además, a mí es un sitio que me encanta, porque todo es eficiente, todo funciona bien, todo va al día, todo. Entonces, la verdad que muy bien. Nosotros lo que sí que estamos haciendo ahora es implantarnos en China a nivel de operativa. Vale. De fabricar allí y de operar allí, porque no nos queda otra. ¿Ahí es donde se fabrican la mayor parte de los barcos del mundo? ¿De transporte, de cargueros? Si coges cargueros, el 90% se fabrican entre China, Corea y Japón. Y de ese 90%, un 70% es China. Entonces, claro, es que no es que digas, es que es más económico o menos económico. Sí, es más económico producir en China, lógicamente. Pero es que no es tanto por eso. Es que, claro, pensad que lo que estamos haciendo nosotros, antes cuando entraba te lo decía, ¿no? De que algunas instalaciones que hemos hecho aquí en España es que hemos tenido literalmente que desmontar rotondas para poder maniobrar con las velas y llegar hasta el astillero. Entonces, que son elementos grandes. Entonces, claro, tú no puedes fabricar todas las velas aquí en España para enviarlas a China, porque son cosas grandes que pesan mucho y cuesta una fortuna moverlas. Y además que tampoco iría muy en línea con lo que estamos intentando descarbonizar el sector. Entonces, si te fijas la cantidad de combustible que quemamos para transportar semejante cacharro desde España hasta China es enorme. Entonces tampoco iría muy en línea, ¿no? Con lo cual necesitamos producir allí donde hay que instalar. ¿Competidores chinos que hagan eso? Sí. Pero vosotros lo hacéis mejor. Hay algunos y alguno que ya nos está copiando a nosotros también. Pero bueno, pues eso era cuestión de tiempo que pasara. Es que ahí van rápido, ¿eh? A lidiar con ello. No nos queda otra. ¿Tú hablas chino? No, cero. ¿Quién vende en Bound for Blue? Pues ahora mismo, hasta ahora nosotros, y por primera vez el año pasado hemos empezado a tener un equipo comercial ya potente. Cuando dices nosotros, los fundadores. Sí. Y hasta ahora hemos sido básicamente nosotros, pero desde finales del 24, principios del 25, ya hemos empezado a tener un equipo comercial muy potente. Que está entre Reino Unido, Hamburgo, Singapur y ahora China también. Es una venta... ¿Cómo es esta venta? Es una venta complicada porque no es vender, ¿sabes? Una suscripción o no es vender una lámpara. O sea, son contratos de millones. Un solo contrato. Entonces, de hecho ahora... Muchas comidas, ¿no? Sí, y sobre todo en Asia, lo cual es curioso. Es comer y en Asia sobre todo también es beber, lo cual es bastante curioso, sí. Sobre todo en China es terrible a veces. Porque además es que, joder, si no bebes parece si no bebes parece que no eres de fiar, ¿no? Entonces, claro, Kenpei y venga a beber y sales de allí a veces es que es difícil. Todo por la causa, ¿eh? Sí, pero al final son contratos complicados. Son contratos, pues ahora, esta semana hemos empezado con uno que, claro, son 12 barcos, 5 o 6 velas por cada uno, con lo cual son 5 o 6 millones por barco, 12 barcos, pues echa cuenta. O sea, son contratos que no son triviales. Entonces no se cierran en 2 o 3 meses. Entonces el proceso suele durar bastante y además también hay mucho proceso previo de validar, de validaciones, de que alguien independiente pues se lo mire y te certifique, de subirlo al management para que lo apruebe. O sea, son contratos que todos más o menos tienen la misma estructura. Pero una vez tienes ya una prueba de concepto, barcos que están ya navegando y que han demostrado esto, es mucho más fácil. Es más fácil, pero aún y así estamos introduciendo una tecnología nueva, estamos creando un mercado nuevo en un sector tradicional, no voy a decir conservador, digamos tradicional, que lleva muchísimos años básicamente haciendo lo mismo, ¿no? Si ahora te viene una empresa china y dice, oye, esto me interesa, aquí tienes 500 millones de euros, por decir algo, yo qué sé, 400 millones de euros. Bueno, supongo que habría que al menos darle una pensada. Sí. Pero, y al final, pero ya no es solo cosa tuya, ¿no? También entiendo que el gobierno... podemos olvidar que el gobierno de España tiene algo que decir. No podemos olvidar que tenemos inversores que al final están aquí para buscar un retorno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso lo tenemos bastante claro desde hace bastante tiempo. Entonces, pues bueno, evidentemente que hay que buscar un exit y al final es uno de los objetivos principales, buscar ese exit. Pues, o sea, ¿queréis vender la empresa a alguien? No necesariamente, o sea, al final es lo que te digo, o sea, no necesariamente, pero sí que tenemos mucho inversor que al final tienen esa voluntad y esa perspectiva de buscar un exit y se lo tenemos que dar.
Claro. O sea, es que no, dejando el equipo de lado, pero a los inversores hay que dárselo. Entonces, un exit, llámalo total o parcial, pero evidentemente hay que buscarlo. Me estoy planteando el tema geopolítico, ¿eh? O sea, estoy encargado en eso, ¿no? Porque claro, está Europa y España invertida. Este es curioso. ¿Cómo se lo venden a China esto, no? O sea, Bueno, y no tiene teniendo en por- cuenta que igual el retorno al socio del gobierno, el retorno da igual. ¿No? Bueno, ¿O tampoco, no es que le dé igual. O sea, al final también ese dinero para mí lleva incluso más responsabilidad porque al final es un dinero de Sí, todos. sí. Y evidentemente Sí, pero bueno, tiene más es un fondo de flexibilidad. impacto, ¿Tiene ¿no? más flexibilidad que un fondo privado? Sí, lógicamente. Pues invierte el CDT y tiene más flexibilidad y el EIC, sobre todo en tiempo. Pero O sea, más son que un socio más flexibilidad es paciente. que no quiere perder el IP. Claro. O sea, ¿No? tenemos ciertos. Y además es que tiene que ser así. O sea, piensa que en nuestro pacto de socios tenemos ciertos compromisos de, oye, pues no podemos. La sociedad principal, ¿no? La holding no la podemos sacar. El CDT, pues no la podemos sacar de España. Y el EIC no la podemos sacar de la Unión Europea. Y condicionantes de este tipo. Pues que es lógico que sea así. Bueno, es es lógico, razonable. pero si vendes la empresa a un chino, Claro, pero en un proceso de exit ya es otra cosa, ¿no? Ahí en un proceso de venta, pues seguramente Todo tiene un venta precio. parcial, o total o parcial, ¿no? Pero seguramente será parcial, pero todo, al final, pues también hay una voluntad de recuperar el dinero. Aunque ¿te ha sea pasado ya que te han venido a ver para comprarte la empresa? No a nivel global, pero algunos exits, algunos inversores sí que han ido saliendo. Se han recomprado inversores los- existentes. Sí. Eso sí que ha pasado. Y oye, bueno, además con buenos múltiplos para ellos. Con lo cual, Llorente es genial. uno de ellos. También, yo creo que es sano que eso vaya pasando, ¿no? Porque al final la gente te acompaña al principio. Totalmente. Y es bueno también ir Totalmente. ya cada uno va cumpliendo un poco su ciclo, ¿no? Y es un poco también lo que buscamos. Este año, en 25 facturasteis, ¿cuánto? En el 25 yo supongo que cerraremos, sinceramente, He cerrado ya, ¿no? casi lo que... ¿Todavía hay sí, algún contrato por ahí? o alguna- Sinceramente, no te sé decir la cifra exacta, pero estará entre 10, 11 millones, más o menos, por ahí. ¿Y el 24? El 24 fue muy poquito. El 24 Es que en nuestro caso hay que diferenciar. Una cosa es facturadas a los clientes y otra cosa es lo que aparece... Presupuestos. No, factura. O sea, ya contrato firmado y facturado, pero otra cosa es lo que aparece en la cuenta de resultados. Que no tiene por qué ser lo mismo y de hecho nunca lo es. ¿Por qué no? Porque nuestro proceso de reconocimiento de ingresos no es facturo algo como un servicio y me lo reconozco al momento, ¿no? Me reconozco el ingreso y me reconozco pues el gasto que haya tenido también para dar el servicio, Claro. ¿no? No es así, o sea, nosotros nos reconocemos los ingresos y los gastos, todo, en el momento en que la vela cambia de manos, en que yo te Hasta que entrego no la se vela. instala la vela, no puedes reconocer Entonces, en la claro, piel del año. nosotros estamos en el 24, pues facturamos cosas, pero en la cuenta de resultados... ¿Cobrasteis? Sí, pero en la cuenta El de cobro resultados sí. no la ves. Vale. Está en el balance, por ahí escondida, como algo pendiente de que lo tienes que acabar de... Cuando entregues, lo transfieres, ¿no? Transfieres del balance a la cuenta de resultados. Vale. Entonces, por eso digo que pues, si veis nuestra cuenta de resultados, no necesariamente, de hecho, no correla con la realidad. Vale, bueno, pero yo cuando te pregunto facturación, Facturación será un poco más grande. Seguramente, pues, si nos reconocemos en el 25, 10, 11, la facturación quizás sean 13 o 14. vale. Porque Vale. el resto, ese diferencial, están ahí pululando en el balance porque son proyectos que vamos a entregar ahora, en el 26. Vale, entonces entiendo que tenéis un pipeline Sí. enorme con un ciclo de ventas de igual un año. Más Con- o menos, sí. Un año. Con lo cual, Hemos cerrado contratos en 2 meses, pero eso Es raro. Eso no suele pasar. Entonces, eso significa que este año, pues igual potencialmente podéis facturar muchísimo más. Este año el objetivo es que en cuenta de resultados estemos alrededor de 50, una cosa así. O sea, 10 años de empresa, el año 9 facturáis 1 millón, Más o menos de 1 millón. menos. Luego, segundo, el año 10, 10, 10, 13 11, o 11. El año 11, 50. Y 2027, Y suma y sigue es el plan. Sí. ¿qué pone Pero en el claro, Excel? pero es que es lo que decía. Hay que pensar que jugamos con cosas muy grandes. Entonces, claro, lo que decía antes, ¿no? Ahora, pues en febrero nos vamos a ver a un cliente que son 4 barcos y cada barco debe tener un valor más o menos de alrededor de unos, en este caso deben ser unos 3,5 millones, 4. Entonces, claro, es que una sola firma igual son 15 millones. Entonces, por eso digo que es verdad que si ves nuestra proyección, sube y los números empiezan a abultar mucho. Pero claro, es que también jugamos con cosas muy grandes. No.
Entonces, tampoco cuando lo ves en cuando lo ves en euros, asusta. Cuando lo ves en número de barcos, que tampoco asusta tanto. ¿Cuál es la estructura de costes? O sea, ¿cuál es el margen bruto que puedes tener de 1 millón de euros vendido en velas? Nuestro ¿qué objetivo, parte es, es margen? nuestro objetivo es llegar a un margen que depende del tamaño de vela, porque como te puedes imaginar, vela más grande más margen da, las más pequeñas dan un poquito menos, pero el objetivo es estar entre un 30 y un 40% de margen bruto, más o menos. O sea, una vela de 1 millón... Todavía no estamos ahí. Tenemos que terminar de llegar ahí, todavía no estamos ahí. O sea, ¿y dónde estáis hoy, más o menos? Hoy estamos, las primeras, las que estamos entregando ahora mismo, y sobre todo en China, pues estamos con márgenes igual rozando el 10, igual no llegan. Hostia. Claro, pero hay un error, pero es normal. O sea, es normal. O sea, piensa que ahora mismo estamos en China creando la cadena de suministro. Ya. Literalmente. Pero tenéis claras las economías de escala y cómo esto va a ir mejorando, ¿no? Claro. Hay muchísimo margen de mejora y bueno, pues, tenemos que llegar ahí. Pero cuanto antes, porque cada vez... Claro. De hecho, es uno de los principales objetivos de este año, el incrementar eso y el empezar ya a subir a los objetivos que tenemos. O sea, vosotros no sois de EBITDA positivo todavía. Todavía no. Por eso habéis levantado pasta también, ¿no? O sea, ¿este año queréis ser EBITDA positivo? Este año es el año del vuelco. ¿Con 50 millones de ventas? Es el año de hacer el clic y quedarnos ahí y empezar ya a estar en súper positivo el año que viene. Ese es el plan. O sea, para recuperar 70 millones de euros en EBITDA, tenéis que crecer bastante. Bastante. ¿No? Correcto. Esa es la idea. Eso es lo que pone el Excel Exacto. de los siguientes años, ¿no? Correcto. Pero bueno, ya te digo, o sea, al final el crecimiento, cuando lo miras en términos en euros, o sea, realmente crece bastante y el planteamiento es crecer bastante rápido. ¿Cuántos sois? Pues ahora debemos ser 90 y pico. Un ¿Y poquito menos de 100. cómo estáis distribuidos? ¿Qué parte es comercial, ingeniería? Tenemos una componente muy grande de ingeniería, pero la verdad es que lo que está creciendo más, lo que ha crecido más en el 2025 y va a seguir así en el 2026, sobre todo es operaciones. Y cuando digo operaciones es sobre todo fabricación, mantenimiento, service, puestas en marcha. Esa Todo parte, esto va al margen bruto. claro. Operaciones y después otra parte que ha crecido mucha es lo que nosotros llamamos performance, pero que tienes performance, tienes data science, data analysis, es decir, pues, al final es conclusiones, básicamente, ¿no? Es el pre y el post. Preinstalación y postinstalación, ¿no? A ellos esa parte de instalación de las velas les da un poco igual. Es lo que pasa antes para predecir y lo que pasa después para validar y dar servicio y tal. Entonces, esa parte también ha crecido muchísimo. Y son las dos que muy probablemente van a seguir creciendo bastante este año. Y operaciones, sobre todo, es la que más va a crecer con diferencia, entre otras cosas porque tenemos que replicar buena parte del equipo que ya tenemos establecido y funcional en España, pues cadena de suministro, proveedores, logística, calidad y tal, la tenemos que replicar en China. O sea, casi multiplicarla por 2. ¿El equipo ejecutivo? ¿Quién es? ¿Es gente que ha crecido con vosotros? ¿Es gente que habéis ido a buscar fuera? Bueno, tenemos un mix. Hay un mix, un poco. Es gente que ha crecido con nosotros, algunos de ellos, y luego gente que se han incorporado relativamente hace poco. Con ya mucha seniority. Algunos de ellos sí. Por ejemplo, ¿Qué roles el habéis director visto? comercial, por ejemplo, viene del sector. O sea, Vale. además son perfiles que en España es que ni existen. En España la actividad naval es prácticamente nula. ¿No? Hay muy poquito. Hay algunas navieras, pero poco y es muy difícil encontrar determinados perfiles. Entonces, el director comercial yo creo pues es un ejemplo muy claro. Está en Manchester. Está en Manchester. Sí. Pues bueno, está aquí el Chief Commercial Officer está en Manchester, el Sales Director de Europa está en Hamburgo, el Sales Director de Asia está en Singapur. Y con este equipo tan distribuido, un mix. ¿te resulta fácil gestionar la empresa? Sí, la parte comercial no es compleja a nivel de gestión. Lo que está dando más... Lo que pasa es que, joder, o sea, con un año de ciclo de venta, o sea, tú tienes que tener mucha paciencia, ¿eh? Sí, hay que tener paciencia. Y te van contando, Además, sí, he ido ahí, he ido a comidas y he ido a cenas. Además, hay cosas bueno, pues lo que decías antes de temas geopolíticos que te influyen y hacen que previsiones que tenías de cierre pues en diciembre del 25 pues hayan saltado inevitablemente al primer trimestre del 26. Bueno,
hay que tener paciencia. La parte que nos ha costado más, hemos tenido mucha suerte también de poder contar a bordo con el director de operaciones, con Juanjo. Hemos tenido muchísima suerte también, pero nos ha costado bastante construir esa parte. Porque no existía. O sea, al final, antes todo lo que es la fabricación, calidad y todo estaba pues normal, estaba incrustado en el equipo de ingeniería, ¿no? Entonces no había un equipo dedicado a la parte más operativa y tal, ¿no? Y eso lo hemos tenido que construir este año de cero. ¿Cuál dirías que es tu mayor aprendizaje en estos 10 años de empresa como CEO? Que has tenido que seguramente tener distintos roles, desde la ingeniería más pura al principio hasta ahora más gestión ¿no? y coordinación, fundraising. Es que es difícil, ¿eh? O sea, bueno, en aprendizaje, ostras, la parte de fundraising y tal, esa es una, pero te diría... ¿Pero cuál es el aprendizaje? ¿Qué es una lección que has sacado que podías compartir con nuestra audiencia? Y pues quizá te diría que, viéndolo con perspectiva y hablando en plata también, teniendo en cuenta algunas cagadas que hicimos al principio, te diría que seguramente saber elegir a los compañeros de viaje adecuados. Porque si eliges al no adecuado, pues se puede convertir en un problema. O sea, ¿habéis tenido algún fondo complicado? No tanto fondos, sobre todo más algunas personas del principio que Business Angels. Sí, que nos costaron un poco de... Que no es Llorente, ¿eh? No, a ver, nos costaron un hablado mucho poco de en Llorente algunos casos de enfocar y tal, Ya. y que, bueno, pues si echando la vista atrás, pues quizá que el movimiento pues no lo hubiese hecho. Pero bueno, en aquel momento es lo que tienes y dices, bueno, pues Claro, mira, pues claro. tiramos por aquí, es lo que nos pareció mejor, ¿no? Pues bueno, pues también gracias a eso pues seguramente estamos aquí hoy, ¿no? Claro. Pero ese te diría que uno, y después te diría que el mayor aprendizaje, a la vez que reto y depende del día, dolor de cabeza, es la gestión humana. La gestión humana entre los 3 socios, ¿cómo evolucionó en los 10 años? Sobre todo te decía es gestión humana en cuanto al, Ya. al equipo. Ya, pero ¿y en los socios? En cuanto a los socios, no, yo creo ¿Todos que... sabíais que ibais a un viaje tan a largo plazo? Tú vas tirando e incluso con, pues decías antes, incluso con Javier, pues tampoco teníamos muy claro el timing. Es decir, Por bueno, eso. vamos tirando y... Pero luego te descubres que esto va por largo, a ver, que es más complicado de lo que parece. todo el mundo yo creo que cuando juega la partida con nosotros ya tiene claro que no... Los plazos que tenemos nosotros por naturaleza pues son más largos que los que puedas encontrarte en el mundo del software, por ejemplo. Es que son más largos y es que tiene que ser así. Es prototipos, es pensarlos, es equivocarte 25 veces, fabricar cosas grandes, probarlas en barcos. Los plazos son más largos. Los ciclos de venta son más largos, los ciclos de todo son más largos. ¿Pero habéis evolucionado bien como socios? Sí, yo creo que sí. Y no tenemos ningún socio en la cap table con el que tengamos ningún problema ni con el que tengamos fricciones ahí de decir, ostras, que a veces pasa, ¿no? Yo creo que ahí, por suerte, pues no, ahora mismo no tenemos nada de eso y vamos funcionando bien. La gente apoya, la gente ayuda y que al final es importante, ¿eh? Y la gestión humana es lo que te decía, sobre todo la parte pues la gestión de las personas a veces es compleja. ¿Y tu padre qué hace hoy? Pues a día de hoy está sobre todo ayudándonos... Bueno, y lo que viene haciendo en los últimos años está sobre todo ayudándonos en cuanto a pensar nuevas ideas, a pensar prototipos, a pensar sobre todo la parte mecánica. Oye, pues mira, esto lo podríamos hacer así, o esto lo podríamos mejorar quizá así, o algunas pruebas que hacemos, tenemos un taller pequeñito aquí en Rubí, algunas pruebas pequeñas que hacemos y tal, pues están eso sobre todo. Qué bien, ¿no? Poder trabajar con tu padre. Cada día estamos ahí mano a mano. Sí. Oye, ¿quieres compartir alguna inspiración, algún emprendedor o algún libro o algún podcast que a ti te haya inspirado para...? A mí eso me resulta difícil porque rara vez suelo anclarme mucho a algo, ¿eh? La verdad es que me cuesta, y a veces que me lo preguntan, me cuesta bastante. Aquí quizá... ¿Tú lees? Sí, pero no sobre el mundillo. O sea, lo que suelo leer mucho yo es sobre todo dos temas. Más bien temas de historia y tal, que es una cosa que me apasiona bastante. Y luego muchos temas, que es quizá lo que estoy haciendo más últimamente. Y quizás recomendaría a la gente ir por ahí, pero nada en concreto. Es temas de geopolítica. Geopolítica y tal. Hombre, eso sí que, bueno, dices que no es lo tuyo, pero yo creo que Porque te va a afectar. Y impacta bastante. De una manera u otra. Yo creo que impacta bastante más de lo que la gente se piensa. Y de hecho, cuando hacemos un poco nuestros planes internos y tal, es algo que solemos tener bastante en cuenta. Muy bien. Y lo mismo que te decía, ¿no? Lo de China. Es verdad, estamos fabricando en China y montando operativa en China, pero no estamos abandonando, ni muchísimo menos, ni lo vamos a hacer la operativa en Europa.
Pues es lo mismo, decir, hostia, pues ¿qué pasa si en 2 años, no sé, pues China y Taiwán pasa allí algo? O, por ejemplo, hemos tenido nosotros muchos problemas, no de costes, pero de plazos de entrega mucho más largos porque por la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque gran parte del acero que utilizábamos para fabricar las velas venía de las plantas de procesado en Ucrania. Que igual habréis visto por ahí en los periódicos el batallón, ¿cómo le llamaban? Azov, creo. Eso venía de una planta de acero y de hecho la pelea fue allí. Una planta se llamaba Azovstal, que era donde procesaban el acero y la mayor parte nos llegó de allí. Y ahora, desde que tenemos todo este follón, pues los plazos de entrega en Europa del acero se nos han alargado muchísimo. ¿De dónde viene ahora? Sobre todo de China. Pasa por otras zonas en Europa, pero el origen viene de China. Y el tiempo de entrega es mucho más largo. O sea, al final, los temas geopolíticos, me estoy metiendo mucho en eso porque afectan más de lo que parece. En nuestro caso también, los precios del petróleo pues también afectan bastante, porque al final es el principal punto que tienes en el business case de los clientes, temas normativos. Pues, por ejemplo, ahora en septiembre o en octubre esperábamos una aprobación por parte de la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, y bueno, pues el gobierno de Trump la ha bloqueado. Básicamente amenazando a los países, la han bloqueado. Esto nos hubiese venido muy bien. Se ha pospuesto un añito y veremos. Se acabará aprobando en un momento u otro. Pero básicamente Trump la ha bloqueado. Entonces, bueno, estas cosas afectan bastante más de lo que parece en un mundo que al final sí que es verdad que está tendiendo a desglobalizarse un poco, pero aún sigue siendo un mundo muy, muy global. José Miguel, muchísimas gracias por contarnos tu historia vosotros. Y sin duda te seguiremos. A vosotros. Iremos viendo a ver si vemos velas en los cargueros. Seguro que sí. De hecho, hemos tenido un par de barcos que ya han visitado el puerto de... ¿Ah, sí? Sí, de los pequeñitos, de los más pequeñitos, pero han visitado el puerto de Barcelona y de Tarragona. Pues si nos pasas alguna foto, la subiremos en nuestras redes. Han estado por aquí cerquita, sí. Nada, muchas gracias a vosotros. Muy bien. Hasta la semana que viene.